Hola, buenas noches. Soy Judith Feliz, para quien no me conoce, y esta noche es para platicar. Y aquí tengo un hermoso bebé, porque tiene que ver mucho con la plática que vamos a hacer esta noche. Tiene mucho que ver que esté aquí mi bombón hermosa, porque hoy vamos a hablar del tema tan tocado desde hace mucho tiempo ya, años y años, que es el tema de las brujas. ¿Quiénes son las brujas? ¿De dónde salieron las brujas? Y pues toda bruja tiene un hermoso gatito, como este. Y pues vamos a comenzar con el tema. Entonces, pues ya nos vamos despidiendo de mi hermosa bombón. Vamos a bajar a la bombón porque también se va a calaurar con las luces. ¿Quiénes son las brujas? Que muchas veces, pues ignoramos mucho la historia y siempre hay que conocer más porque el saber es poder. Si ustedes van a internet van a ver un montón de historias fantásticas de terror de las brujas, pero pues yo no quiero contarles un cuento de terror, porque tal vez les voy a contar el cuento de terror, pero cuando les cuente lo que pasó en realidad con unas personas que creyeron brujas. ¿Qué es una bruja? Una bruja es una sacerdotisa. Se le empezó a llamar así brujas a las personas que trabajaban con los elementos de la naturaleza desde tiempos muy antiguos. Y la historia comienza así. Al día de hoy no se sabe exactamente las primeras nociones de hechiceras y magia, pero se sabe que su existencia data por lo menos de 5.000 años de antigüedad. Las prácticas rituales para influir en el entorno se remontan a diversas culturas europeas muy antiguas, entre el antiguo egipcio, Mesopotamia, la India, entre otros. En la cultura griega y romana había grandes asociaciones entre la magia y la sanación y la mujer. Entre ellos destacaba los misterios eleusinos, rituales de iniciación en honor a Demeter, o Demeter, ¿cómo se pronuncia? Diosa de la vida, agricultura y fertilidad, y a su hija Perséfone. En ellos se rompía el ayuno con el uso de quiqueón, bebida que se componía de un potente psicoactivo en el que los participantes de dichos ritos alcanzaban un estado de revelación mística. Como les decía al principio, las mujeres fueron las más activas en descubrir este tipo de hierbas y encontraron precisamente ese tipo de plantas que realizaban una especie, pues como ahora son el peyote o los hongos, ese tipo de cosas, era lo que les hacía tener revelaciones o alucinaciones, y pues eso fue lo que se empezó a usar en esos tiempos. En estos misterios se creía en un mundo inferior, en una vida después de la muerte. En la época romana, antes de la llegada del cristianismo, se extiende por todo el imperio el culto a Diana, diosa de la casa, la naturaleza y la luna. Dentro de un marco de rituales en los que se buscaba fertilidad, se emborrachaban con visiones del mundo ultraterrenal. Figuras de esta diosa aparecían en otras culturas mediterráneas, acompañadas de otras ninfas. En Roma, la magia era creencia muy extendida. Los augurios romanos eran funcionarios del Estado que se encargaban de la magia benéfica, mientras que la magia maléfica era perseguida y castigada desde los romanos. El pensamiento que imperaba en la época clásica era que los dioses estaban sujetos a las mismas pasiones que los hombres y al poder del mal. En la hechicería del mundo antiguo eran esenciales las sustancias y las preparaciones que se combinaban ritualmente para alterar las pasiones o recobrar el equilibrio. La llegada del cristianismo cambió todo como lo oye, todo lo cambió, porque antes del cristianismo, como les dije, se tenían esas creencias, utilizaban las hierbas también para curar, tenían a sus dioses, el dios de la fertilidad, pero llegó el cristianismo y empezó a cambiar todo. La práctica de la adoración a la naturaleza seguían adelante practicándose, y sus raíces se anclaban en tiempos remotos
con el paso de los siglos. Lo que fueron inocentes prácticas ancestrales de respeto y adoración a la tierra, se fueron tildando de actos dirigidos por el diablo. Así es, porque en tiempos anteriores ellos no sabían ni conocían al dichoso diablo hasta la llegada del cristianismo, que fueron ellos los que empezaron a señalar que las personas que no creían en Dios entonces eran adoradores del diablo, siendo reprimidos por la justicia civil y eclesiástica, dando lugar a actos salvajes y crueles contra las mujeres. A medida que se demonizaban estas prácticas, el propio pueblo generaba mitos y fábulas cada vez más fantásticas. Fíjense lo que yo leí. Antes del cristianismo, ellos no sabían, ni siquiera se imaginaban la existencia de un diablo. Obviamente siempre ha habido gente mala, pero nunca pensaban más en la naturaleza y en los elementos de la tierra. Hasta que llega el cristianismo y se empieza a señalizar de esa manera que eran adoradores del demonio. Y entonces lo que pasa es que se fusionan esas creencias, las creencias de lo que es la naturaleza, lo que es hacer pociones, pues con algún fin de curar. Y pues se fusiona eso con la llegada del cristianismo y con sus demonios y sus dioses, y entonces todo esto se convierte en otra historia. Imagínense que eso lo echan en una bolsa y lo revuelven, y pues eso se convierte en otra historia completamente. Y entonces se generan precisamente pues ese tipo de fábulas en cada civilización. A estas mujeres ya calificadas como brujas, desde ahí les empezaron a llamar brujas. Se les atribuía poderes más allá del conocimiento de las plantas y una vivencia más conectada a la existencia les otorgaban. Las acusaciones de brujería contra las mujeres se repetían en muchos países de Europa. Las fábulas más increíbles que se contaban en las aldeas se magnificaban desde los púlpitos, dando lugar a una psicosis social sin precedentes. Se llegó a un punto tan desmesurado que la realidad y ficción se entremezclaban sin distinción. Fruto de ello nació una macabra represión contra la mujer y otras religiones o prácticas no cristianas. En sus primeros años, el paganismo y cristianismo convivieron en armonía. De hecho, muchas tradiciones cristianas como la Pascua y la Navidad, así como lo escuchan, se establecieron en los solsticios de verano e invierno, coincidiendo con fiestas destacadas de las antiguas tradiciones paganas. En el mundo romano se sucedieron emperadores paganos con simpatías al cristianismo. Cuando Constantino se vio premiado por la victoria, fue generoso con el Dios que se le había otorgado, pero continuaba con las creencias y prácticas de los paganos. El cristianismo comenzó a ser asociado por el pueblo a los antiguos dioses y demonios sin mayor problema. A medida que el cristianismo se extendía por Europa, el pueblo apenas hacía distinción ante el relato de Jesús y María y su propia versión de la Madre Tierra y su Hijo. Ambas religiones parecían compaginarse y los más sabios eran el centro de autoridad en aldeas como antaño. Mientras el paganismo tuvo fuerza social, coexistió una forma tolerada, pero cuando el proceso del cristianismo fue completado, la postura social cambió, implantando un código moral rígido donde había creencias rectas y superiores y creencias siniestras inferiores. El nuevo orden traería consecuencias de una adversidad incalculable para la mujer, que parecía estar más predestinada al mal según los textos bíblicos. A medida que avanzaban los siglos, la iglesia iba endureciendo su postura y la condena se va transformando en auténtica persecución, una herramienta utilizada en muchos casos para mantener el orden y reforzar su propia autoridad. Esto generó de forma directa un desempoderamiento de la mujer y sus siglos de penuria para el género femenino, porque quiero que sepan que en las culturas paganas, tanto hombres como mujeres hacían ese tipo de prácticas
sobre la naturaleza, pero con la ideología cristiana, viendo a la mujer inferior, entonces realmente el mayor peso que se le dio el señalamiento de brujas o a las mujeres, aunque sí murieron hombres por eso, pero quiero que sepan que de verdad las mujeres pagaron mucho el precio de esa fusión de culturas entre los paganos y los cristianos. Y cuando los cristianos debieron de poner su religión, se valieron de muchas cosas para imponerse y también obviamente pues sus tradiciones en donde la mujer pues era inferior a un hombre. Para comprender mejor el fenómeno de las brujas, debemos ponernos en la piel de la mujer medieval. Una mujer de carácter rural con una articulación cultural que no pasaba por un proceso educativo como el que sucede en la actualidad. Hablamos de individuos mucho más conectados con el fenómeno de la naturaleza, ya que vivían la realidad mucho más directa, menos racional. Por aquella época se daba gran importancia a las emociones, a los fenómenos ambientales, a la religión, a las fábulas y los mitos. Así es como se llevaba en aquellos tiempos, pues esas creencias era lo que tenían y era, pues ahora sí que era lo que había. Durante la época medieval, el uso del lenguaje era mucho más limitado y la forma de pensar era totalmente distinta a la presente. Ese uso de las plantas y esa mayor ligereza en el intelecto permitían un sistema cognitivo mucho más balanceado, o sea, no tenían tanto en la cabeza como ahora, como el estrés, como que te vuelven loco. Hacia el mito, una conexión que en el mundo sutil, el arraigo del pensamiento mágico, digamos que el sustrato sociocultural que dominaba en esa época era más cercano a lo que hoy podemos llamar pensamiento mágico. Este atribuía importancia y daba como válidos aspectos de la existencia que desde la llegada del racionalismo serían desestimados. Desde esa perspectiva se puede entender mejor las prácticas rituales que se realizaban las mujeres y también que hubiese espacio para un sentido de represión violenta como el que aconteció. Posteriormente, en el siglo XVII, en Europa, se impulsó el racionalismo. Esta teoría ha conformado nuestra forma de pensar hasta hoy. El racionalismo instauró la ciencia, la lógica, la razón como única forma de aproximación a la existencia, desterrando cualquier alternativa de aproximación a la realidad. Con el paso de los siglos, aquellos fenómenos que estaban muy presentes en la cultura popular se han convertido en vestigios superficiales de una realidad. Pues supuestamente es racionalismo, porque al fin de cuentas todos sabemos que todavía tenemos pues creencias muy marcadas, por ejemplo, hasta estas fechas creemos en la brujería, creemos en la magia, creemos en un demonio, creemos en un bien y un mal, ¿no? Entonces, pues creo que a pesar de que nos volvimos racionalistas, algunos sí se volvieron ateos y a esta época pues mucha gente dice que no cree en nada, pero pues tampoco en la naturaleza. Entonces, ¿en qué creemos? El pensamiento mágico es más primitivo que el pensamiento religioso. Es la conexión esencial entre el ser humano y naturaleza. En él se empleaba la plegaria, el conjuro y el ritual como procedimientos basados en la imitación y repetición orientados a lograr un fin para el hombre. Desde entonces se observa que la petición de una oración y una acción tiene un poderoso efecto en el inconsciente. Cobra así sentido la realización del ritual. Esto les está hablando de magia. Esto que dice aquí es que ellos comprobaron que al repetir una oración y repetir una oración se les convertía en realidad y hacen la observación de que pues se lo cree tu cerebro y por eso se convierte en realidad. Eso es lo que ellos dicen que eso es magia o eso es lo que le dan la explicación a la magia. Pero pues yo aquí hago algo
una puntuación, porque a pesar de que estamos hablando de cuestiones paganas, de lo que les estoy hablando, que esto lo que les llamaron brujas, las señalaron como brujas a las que practicaban este tipo de cosas, a pesar de eso les vuelvo a insistir que se fusionaron esas culturas al llegar al cristianismo. Y al fin de cuentas, lo que hacemos en una misa es un acto, es un ritual, porque hacemos oraciones, porque trabajamos con elementos como las velas, el agua, el aire, con el incienso. O sea, al fin de cuentas no nos estamos despegando completamente de lo que eran las tradiciones paganas. Esto es a lo que me refiero. Si nos vamos a nuestras raíces, ahí podemos ver de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos. Imagínense que por esas tradiciones que aún así en nuestra religión seguimos repitiendo, murió mucha gente por eso y muchas mujeres por eso. Entonces, pues está cañón, ¿no? Se revela que la repetición de la palabra influye sobre la programación de la mente, dándole sentido a esa oración. Es difícil remontarse a los orígenes del pensamiento mágico, pero ya desde la antigüedad clásica se recogen los primeros documentos que hablan de ciertas mujeres con capacidades de transformarse a voluntad y transformar a otros animales. Fíjense, desde aquellos entonces. También tengo que puntualizar que se sabe en las cadenas de oración se puede lograr algo cuando se hace una gran cadena de oración, de verdad que sí se puede, y sí se ha podido lograr lo que llamamos un milagro, de verdad. También creo que está documentado. Yo creo que la mente es capaz de muchas cosas. Eso es lo que yo creo. La mente y la fe, o sea, te tienes que tener fe para que pasen las cosas. Hay gente que se ha curado de cáncer. ¿Qué fue? Pues su fe, ese poder que tiene su mente en creer que se va a curar. Pueden ser muchas cosas, no lo sé. Y el pensamiento mágico, pues es que tiene que ver, es lo que estoy diciendo en esa fusión de culturas. Porque si tú tienes fe en una hierba, tal vez te puedes curar del estómago, pero tal vez si tienes fe en que el agua que estás tomando te va a curar, también lo puede hacer. Y si tienes fe en un santo o en un Dios o en lo que tú creas, también te puede hacer la realidad que tú necesitas. Yo creo que es fe. Eso es, de alguna manera, también tener ese pensamiento mágico. Tenemos que hacer un esfuerzo por intentar entender estos fenómenos que se buscaba favorecer la apertura de la perfección a través del uso de sustancias que servían de puente entre el mundo lógico y lo sobrenatural, soltando las estructuras racionales y abriendo la mente a un contacto con la realidad sutil. Fíjense que hablando de esto, les digo que este tipo de sustancias los usaban mucho los paganos, que eran sustancias psicotrópicas que de alguna manera pues los hacían alucinar, porque esa era la realidad. Y esto se usó hace siglos, estamos hablando de siglos, que a esas personas los llamaron brujos y brujas. Y ahora, después de todo lo que ha evolucionado el mundo, de todas las cosas que han cambiado en el mundo, ahora volvemos muy populares que hablan sobre el uso de sustancias para calmar su espíritu, para encontrarse a sí mismos y muchas cosas de estas que podemos oír de esta gente. Fíjense cómo otra vez no se pueden separar de ese tipo de cosas o de ese tipo de experiencias. Todas estas percepciones han estado muy presentes en Europa hasta la llegada del siglo XVII, siglo de Descartes, Galileo y Newton, pues personajes muy importantes, porque supuestamente estos personajes pues les llegaron a dar como un orden con su sabiduría, llegaron a cambiar pues muchas cosas en las que se creía sobre la Tierra y el universo, donde surge el advenimiento de la razón. Desaparece gran parte de los vestigios del pensamiento mágico, para bien y para mal. Para conocer mejor lo que sucedía en los aquelarres,
que esto voy a dejar una anotación en los aquelarres. Yo creo que todos hemos escuchado que los aquelarres eran, bueno, ahorita lo voy a explicar también, pero pues estas fiestas paganas y bla, bla, bla. Pero voy a hacer una anotación porque creo que así no se le llamaba a eso. Creo que eso ya se popularizó, pero no es la palabra correcta, pero bueno, vamos a usarla porque en esto que yo leí, pues hacen relación a esto que son los aquelarres. La bruja es una persona que trabaja con los elementos naturales. Con ellos pueden hacer, sí, una poción para curar, para ser fértil. Eso era su objetivo de estas personas que después les llamaron brujas. Pero a esa raíz que de lo que estamos hablando, de estas personas que trabajan con elementos de la naturaleza y cuando quieren señalarlas de manera peyorativa, le dicen bruja, pero realmente porque las empezaron a condenar, las empezaron a pagar. ¿Por qué? Porque tú no crees lo mismo que yo, por eso eres bruja. Porque tú no crees en el Dios que creo yo, por eso eres bruja. Porque eso fue lo que pasó. Para conocer mejor lo que sucedía en aquelarres, necesitamos conocer cómo vivía la mujer medieval. Gran parte de la comunidad rural vivía en pequeñas comunidades de pocas familias, muchas veces alrededor de una parroquia y en un entorno dominado por un señor feudal que tenía casi plenos poderes sobre sus súbditos. O sea, yo creo que si recordamos la historia, recordemos que ese señor feudal, pues eran sus esclavos, en realidad eran sus esclavos, eran dueños de su vida, no los dejaban hacer nada. Y entonces se supone que en Europa, fíjense, las familias dormían juntas en una habitación conviviendo hasta con animales. En algunos casos, bajo esos techos eran frecuentes las palizas, los incestos y los abusos constantes sobre mujeres y niños. Las mujeres eran altamente reprimidas en casi todos los aspectos y vivían una existencia precaria y miserable. Algunas mujeres partían de gran conocimiento de las plantas que se usaban con fines curativos, de fertilidad y para pequeños remedios caseros, pues de dónde más agarraban cosas para poder curarse de sus propias enfermedades en aquellos tiempos si su patrón pues no les daba lo suficiente para tener pues médico, ¿estamos de acuerdo? Pues si en realidad la medicina en aquellos tiempos pues era muy precaria, imagínense que un doctor vaya a la casa de uno de sus esclavos, ¿verdad? Pues, ¿cómo creen? Entonces, de alguna manera también surgió por la necesidad de atenderse ellas, de atender a su familia. Por eso tuvieron ese tipo de conocimiento, pues obvio, ¿no? De esos remedios. Desde hacía siglos se venían realizando encuentros paganos o fiestas en honor a la fertilidad, a la tierra, representada por el macho cabrío. En estas fiestas eran utilizadas plantas a base de ungüentos con propiedades psicotrópicas que permitían a la mujer evadirse de un entorno altamente represivo. Para eso utilizaban plantas como la belladona, mandrágora, incluso hongos y sapos eran usados en estas celebraciones. Al principio tenían un carácter más inocente y se hacían festejos haciendo burlas al poder, parodiando al señor feudal y al párroco, que eran los que más tenían poder en esa época. Pero a medida que pasaron los siglos, esos rituales se convirtieron más salvajes, donde la mujer se evadía de este contexto opresivo en grandes orgías, pasaban a las pasiones en una época tan restringida. Estamos hablando de los paganos y cómo fueron evolucionando, pues las mujeres y también los hombres pues no tenían un lugar donde reunirse, porque al fin de cuentas tenían un señor feudal. Entonces lo que pasaba era que se iban al bosque y ahí es donde hacían como ahora podrías hacer una lunada, bueno, así lo llamamos ahora. En esa época pues se iban al bosque para sentirse libres, para que no los
reprimiera a su señor feudal, y ahí es donde utilizaban este tipo de psicotróficos para alucinar, para relajarse, para pensar en otras cosas, y pues se llegaron a dar esas cosas que obviamente ya los religiosos y los inquisidores pues ya empezaron a señalar como que eran pecadores, hijos del demonio, malos, simplemente porque hacían lo que hacían, ¿no? Pues por comportarse totalmente libres, sin ningún tipo de represión cuando estaban en el bosque en sus fiestas paganas, que pues en ese momento, bueno, que ahora se llaman aquelarres. Obviamente, la Inquisición hicieron muchos asesinatos hacia personas señalándolas de brujas y brujos, que muchos de esas cosas pues era gente entre los pueblos, gente que odiaba a la otra por alguna u otra razón, eran señaladas y pues desgraciadamente, pues así como la comadre que te puede caer mal tu vecina, pues así también murieron muchas personas simplemente por ese tipo de señalamientos o porque tenía más rico y le tenían envidia. Ese fue lo más triste de estas historias de las brujas, que realmente mucha gente murió no por el mal que hacía, murió por envidias, por ser diferente, por saber más que otros, y pues esas historias se repiten y se repiten. Detrás de ese señalamiento pues estaba, tú no crees en Dios, tú crees en tus dioses paganos y eso es el demonio. Entonces pues eso también, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Por eso ahora afortunadamente hay libertad, libertad de creencia y nada de eso de que porque tú no crees en lo que yo creo te voy a poner en una hoguera. Pues no, y ahora se está utilizando mucho más en este mundo y gracias, ojalá que se haga todavía más la apertura en que se acepte y seamos tolerantes a que no todas las personas somos iguales y podemos pensar diferente y no por eso te voy a quemar en la hoguera como antes. El vuelo de las brujas, este dichoso vuelo que llegaron a decir que llegaron a ver a las brujas volando, que eran uno de sus poderes y pues, obviamente pues se los dio el diablo, ¿verdad? Eso es lo que decían pues estos señores inquisidores, que por cierto, en donde se tiene referencia escrita del vuelo de las brujas, precisamente es de los libros de los inquisidores, señoras y señores, porque pues ellos tenían que dejar evidencia de lo que hacían y por qué lo hacían. Si mataban a alguien, pues tenían que dejarlo en los libros escrito y porque los mataron. Se escudan de que las brujas volaban, realmente pues no vuelan, son mitos y leyendas. La escoba tiene un significado que espero que si les interesó este tipo de cosas, también tiene un significado ancestral muy importante. La escoba es un símbolo y es el símbolo del vuelo espiritual, pero en ningún momento que vas a agarrar la escoba y vas a volar. Y también entre estos rituales que tenían los paganos y que fueron de boca en boca, de abuela, de bisabuela y de todo esto, la escoba tiene un tipo, así como usamos nosotros, quien usa una pata de conejo, quien usa este tipo de cosas, pues también la escoba tiene un significado más o menos como este tipo de cosas. Entonces, en otra plática les contaré todo este tipo de curiosidades en los que se creyó y se sigue creyendo en algunas partes y algunas gentes hoy en día, con toda la civilización que tenemos, siguen creyendo, ¿no? Quiero comentarles más o menos cuál era el pensamiento de la Inquisición en ese momento para señalar a las personas en las brujas y quiero que vean esto que realmente es aterrador en esos momentos de la Inquisición, que no nada más fue el señalamiento de verdad de las brujas, porque pues aquí en nuestro país simplemente cuando llegaron a la conquista de este país, pues también llegaron a imponer su religión a base de también de muerte, ¿no? Entonces no necesariamente tenían que ser brujos los indígenas en este país cuando llegaron a conquistarnos. Yo creo que todas sabemos esa historia, que llegaron los españoles con la religión católica y a los indígenas los hacían
podían creer en Jesucristo y si no creían los mataba. Para condenar a una bruja, los inquisidores tenían un libro y el libro se llama El martirio de las brujas y en latín es el Maleus Maleficarum. Y este libro fue escrito en 1486 y publicado en 1487. Este libro fue hecho por un monje, si no me equivoco, dominico, que era inquisidor. Y nada más este libro, bajo estas reglas de este libro, se murieron 60,000 personas en Europa, bajo las reglas de este libro que hizo un monje que pertenecía a la Inquisición. Este libro se divide en 3 secciones y la sección primera define el concepto de la brujería. La segunda habla de los casos específicos y las cosas que pueden hacer las brujas. Entre ellas era seducir a otras mujeres para que se volvieran brujas. Y la tercera parte es la parte legal que habla de cómo debe de ser el proceso de enjuiciamiento hacia una bruja. Y este tipo de procesos es la explicación de cómo martirizar a un ser humano que quede vivo el mayor parte del tiempo con los dolores más horribles que pueda pasar hasta que muera. Y ahí es donde, si alguna vez fueron, porque yo no fui, porque aquí en México, en el DF, pusieron el Museo de la Tortura y mostraron muchos de los aparatos que utilizaron en la Inquisición para torturar al ser humano. Y quiero que sepan que la Inquisición fue de los más que aportaron para esa tortura al ser humano. Y para que si eso les queda corto, ese libro les voy a dar un poquito de lo que pusieron en ese pensamiento ese monje en el libro. Para empezar, todas las brujas eran consideradas satánicas. Era esposa de Satanás. En el libro mencionado dice que la inferioridad natural de la mujer a comparación del hombre la hace más susceptible a convertirse en brujas y dice que cuando una mujer piensa, solo piensa en el mal. O sea que para ellos, una mujer que piensa es mala. Así es de que, imagínense, en esa época, pobres mujeres, no piensen, porque la que piensa es mala. Son más crédulas y por eso son más fáciles de corromper. Además, como el diablo lo que quieren son más brujas a su servicio, por eso precisamente pues son a las que seduce el diablo, a las mujeres por tontas, en pocas palabras. Eso piensa el libro. Y se supone que se apega a la religión. Entonces, por ser mujer, eres una loca si tú no sigues las reglas y si eres una mujer que piensa, eres relegada al infierno. Entonces, de acuerdo a lo que les estoy platicando sobre lo que fue las brujas, que realmente han satanizado, ahora resulta que hasta en internet y en todos los videos salen apariciones de brujas y entonces tienen a el pueblo asustado de porque son brujas, se te va a aparecer la bruja y ahora sí como dice el meme, por favor, no sé qué sea lo que se les aparece, pero no es una bruja, porque ya les expliqué de dónde viene y qué es una bruja. Puede ser que se les aparezca su abuelita en patines, no lo sé, pero eso que llaman bruja, ya les expliqué, está envuelta en mentiras, está envuelta en leyendas y está envuelta en mitos. Se satanizó a las mujeres que pensaban, que utilizaban sus conocimientos, su sabiduría y se les satanizó, se les señaló diciendo que eran novias del diablo y por eso bruja. Entonces, creo que la vida es más distinta de lo que creen. A veces tenemos miedos que no tienen fundamento. A veces creemos en cosas que no tienen sustento. Entonces, vuelvo a insistir, como se los he dicho en muchas de estas pláticas, si crees en la luz, cree mucho más en la luz que en la oscuridad, porque si crees que algo te protege, ¿por qué te va a dejar de proteger? Eso es lo que yo pienso. Dicen que cuando se acerca el Día de Brujas, donde ahora nada de brujas, nadie les tiene miedo,
y se disfrazan y hacen todo este tipo de cosas que también, por cierto, quiero que sepan que son fiestas paganas, ese tipo de celebraciones. Pero bueno, cuando se celebra el Día de Brujas, en noviembre creo, no, en octubre, resulta que precisamente pues viene de la fiesta pagana que hicieron pues la tradición cristiana que hace para contrarrestar esas tradiciones paganas, pues para que no fuera un festejo para los paganos, pues tuvieron, como les dije, que satanizar ese tipo de creencias en lo que ellos veían como la naturaleza, como a la diosa de la fertilidad y bla, bla, bla. Y entonces, pues, ¿qué hacían? Pues meter miedo y decir, el día de brujas, no salgas en la noche porque vienen por los niños y se los comen. Ten cuidado. Y dicen que era tradición en los pueblos desde muchos años que la iglesia mandaba poner anuncios en los periódicos donde decía que se robaron a niños, que vieron bolas de fuego y todo este tipo de cosas para sostener el miedo y pues seguir sosteniendo su mentira. Entonces, por eso digo, no creas todo lo que te dicen, hay que investigar las fuentes. Octubre, exacto. Entonces, la mujer de hoy en día, fíjense, en Occidente se ha masculinizado como respuesta defensiva a siglos de represión, perdiendo en el proceso parte de su conexión con la naturaleza. Pero esta tendencia está en plena transformación. El mundo parece preparado para aceptar de nuevo como un talento cualidades intrínsecas al ser humano, como el instinto, la percepción sutil, las emociones como vía de crecimiento y el diálogo con los elementos. Así lo confirman la integración y proliferación de las técnicas como el yoga y la meditación en las culturas occidentales. Con todo ello, se abre entre nosotros una nueva era donde la sabiduría recopilada a través del tiempo tiene un nuevo espacio para ver la luz. Vivimos un momento de libertad, de expresión, donde la ciencia y la intuición van de la mano, como hicieron una vez en el pasado, emergiendo en forma de herramienta de sanación para la mujer y la sociedad. Es tiempo de reconectar, de crecer, de aceptar, de perdonar y expandirse sin límites la conciencia del ser humano. ¿Qué les pareció? Y yo les digo, la mujer desde tiempos antiguos estamos conectadas más con este poder sutil de la naturaleza. Ahora todo el mundo lo ha visto en las redes, todo el mundo ha visto que nos estamos volviendo mucho más espirituales, tratando de acercarnos más al sentimiento, tratando de ser más empáticos con el ser humano, con el mundo, con los animales, con todo, volviendo a las raíces sin dejar de ser civilizados. Y yo creo que todos tenemos esa magia, todas las mujeres tenemos esa magia de ser brujas, que en realidad, como les dije, son sacerdotisas y dejemos de llamar tan peyorativamente a las brujas, porque realmente lo tenemos y para ser brujas tenemos que creer en nosotras mismas, conectarnos con la naturaleza, respetarla completamente igual que al ser humano y todo lo que hay en nuestro mundo para ser brujas en realidad. Entonces, para ser una buena bruja, ámate y ama a todo a tu alrededor. Eso es una bruja. Entonces, ya dejémonos de ese tipo de cosas que también tenemos en la cabeza y pues veamos por los demás. Pues díganme si les gustó la historia, qué les pareció. Espero que las haya tenido entretenidas. Me gustaría ahondar más en lo que es darles un ejemplo de lo que fueron las brujas de Salem. Muy, muy conocido ese, o por lo menos escuchado, esa situación que vivieron las brujas de Salem, para que vean en la historia, y de esas hay muchas, en la historia, qué pasó, por qué las brujas de Salem, que también si ustedes, pues hasta hay una película y obviamente
la llenaron de oscuridad y de maldad y pues de miedo, todo esto, ¿verdad? Y como les digo, pues en Internet y en el mundo de la información se van a encontrar muchas historias ocultas, porque también como le gusta al ser humano tener miedo, ¿no? Y les encanta pues estar buscando este tipo de historias fantásticas de la mitología. Este, que por eso yo creo que existe, ¿no? Porque simplemente, pues, hay mucha gente que le encanta ese tipo de cosas de decir que va a venir en la noche y te va a jalar las patas. Entonces, pues no les tengo malas noticias, no, eso no va a pasar, eso no va a pasar, así como les digo, ¿por qué es tan fácil creer, por qué es tan fácil hacernos sentir miedo? ¿Será cierto eso que dicen de la humanidad que así nos controlan con miedos? Así es como a los niños les dice: "Si no te duermes, te va a comer el coco", y así nos tienen en la humanidad, ¿ustedes qué creen? Espero que les gusten las historias. Muchas gracias por acompañarme. Les mando mucha luz y bendiciones y nos vemos muy pronto. Adiós.